Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y América Visión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bienvenidos amigos a una nueva edición y una edición muy especial esta vez de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la Tribu de Narradores. En esta ocasión tenemos la visita muy especial de alguien muy prestigioso en la narración oral. Él es chileno, su nombre Carlos Genovese, que no necesita más preámbulo ni anuncio. Todos los que estamos en el mundo de la narración y de la literatura sabemos quién es Carlos Genovese, pero voy a hacer una pequeña, muy pequeña reseña de nuestro invitado Carlos Genovese, para que los que tal vez no tengan al tanto o no estén al tanto de la información sepan con quién vamos a conversar y con quién vamos a disfrutar esta muy hermosa conversación. Carlos Genovese es chileno, como he dicho, vive en Valparaíso, es actor, director y dramaturgo teatral. Él es egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en la década del 70. Es un miembro activo de la comunidad de cuentacuentos. Según la historia que tengo aquí, más o menos desde el año 93. En noviembre del 2022 ha sido reconocido por la Universidad Viña del Mar con una consideración muy especial. Además, ha formado parte de un grupo teatral muy representativo en Chile, que es el grupo Ictus. Entonces, le damos una muy, pero muy cordial y grata bienvenida a Carlos Genovese. Bienvenido, don Carlos. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y contento de estar aquí conversando contigo para esta plataforma latinoamericana, ¿no? De países que conozco y que quiero mucho también. Así es, don Carlos. Quiero darle la bienvenida oficial a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, que nos patrocinan y nos brindan la oportunidad de estos espacios, así como de TV Mundo Digital de Costa Rica, que también nos brinda en repetición para la televisión la oportunidad de compartir. Don Carlos, para nosotros es un muy grato placer, en verdad, conversar con alguien de la talla, del nombre de don Carlos Genovese, que es, creo yo, casi una leyenda en la historia de la narración oral en Chile. Si bien es cierto, usted proviene del teatro, pero en realidad creo yo que usted es uno de los próceres, por llamarlo de alguna forma. Espero que para usted sea un cumplido. En cuanto a la narración oral, mucha gente ha pasado con usted sus primeras clases en narración oral. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo empieza Carlos Genovese, el actor, el director de teatro, en este mundo fantástico de la narración oral? Mira, yo creo que las grandes cosas suceden siempre por el azar, por una casualidad, ¿no? Curiosamente, la narración oral, que partió casi en el mundo, y en Latinoamérica en esta nueva versión contemporánea, comienza en la década de los 80. Pero Chile será porque está al final de Latinoamérica, al final del mundo. Las cosas se demoran mucho más en llegar allá. Y suena divertido porque incluso en estos tiempos cibernéticos en que se supone que la información llega instantáneamente, para que realmente se instale en el país una corriente artística o una nueva arte escénica como es la narración oral, pasan generalmente 10 años. Eso ha ocurrido siempre en la historia cultural de Chile. Se sabe de que existen cosas afuera, pero se demoran mucho en llegar.
¿no? Y sobre todo en que se desarrolle. Bueno, era el año 92 y yo todavía no tenía conocimiento de que existían los narradores orales, nuevos, ¿no? Los nuevos, los contemporáneos. Y tuve que salir de Chile, fui a España en una gira internacional con el grupo de teatro en el que yo participaba como actor y dramaturgo también. Y fue en el puerto de Cádiz, en España, donde había un pequeño grupo de narradores puestos dentro de la programación del Festival de Teatro. Y ese grupo lo encabezaba uno de los maestros también latinoamericanos, ¿no? El cubano Francisco Garzón Céspedes, que había formado un pequeño grupo, había hecho un taller ya durante un tiempo ahí en Cádiz, y presentaba en una sala de teatro a sus alumnos y se presentaba a él. Y yo fui porque me llamó la atención. Lo vi en el programa, dije, ¿y esto de qué se trata? ¿Cómo será? Yo me hice una idea de cómo podía ser, no sabía muy bien, pero me hice una idea que se aproximaba un poco a lo que era, pero dije, qué interesante. Y, y a mí siempre me gustó la narración, o sea, me gustaba el hecho de contar, de narrar, bueno, de tener historias para contar en el teatro, en este caso, ¿no? Eh, y fui a esa función y quedé sorprendidísimo y maravillado, porque vi lo que era. O sea, efectivamente, personas, incluso gente que estaba empezando, era su primera presentación en público de algunos de esos alumnos, sin otros recursos que la palabra y el gesto, lograban capturar a la audiencia, algunos más, otros menos, dependiendo todavía de la habilidad, ¿no? Pero el maestro sí, Francisco Garzón, él contaba y realmente creaba un clima total. Entonces yo dije, me encanta esto. O sea, me encantó. Dije, me gustaría hacerlo, que es lo que uno dice cuando hay algo que le gusta, ¿no? Me gustaría hacerlo y me gustaría mucho que estuvieran en Chile. Y después de esa función, fui con otro compañero que andábamos juntos ahí, conversamos con Garzón y le dijimos que íbamos a ver la posibilidad de que él pudiera venir a Chile en el año siguiente a hacer un taller. Y eso ocurrió, pero no fue Garzón. Por distintas razones, se hizo en Chile un festival muy grande, mundial de teatro, que era la celebración de la vuelta a la democracia después de la dictadura, ¿no? El año 93. Desde el 90 ya ahí se terminó recién la dictadura. Y, y entonces habían fondos suficientes para traer invitados y nosotros con los productores del festival estábamos ahí relacionados. Le dijimos, inviten a un narrador para que haga un taller acá, haga un espectáculo. Y así fue como vino un narrador, finalmente no él, sino que venezolano, Rubén Martínez Santana, que vive actualmente en Barcelona, es una excelente persona y él mismo ahora realiza, hace muchos años, se quedó en España y ya tiene un festival propio allá en Barcelona todos los años. Y por supuesto yo fui el primer inscrito en el taller, ¿no? Junto con, ese taller no eran más de unas 15 personas, una cosa así. Y bueno, de ahí empezó todo. Y me metí al taller, yo todavía hacía teatro. Y terminó el taller y del taller nos agrupamos, los más interesados, dijimos, tenemos que seguir. Yo era el mayor de ese grupo en ese momento, el de más edad. Eh, por lo tanto, también el que tenía más experiencia, porque yo ya llevaba 25 años haciendo teatro, ¿no? Cuando conocí la narración oral, y sabía cómo organizar un poco, ¿no? De manera que buscamos un lugar en Santiago. Yo vivía en Santiago en ese tiempo. Yo hace 30 años que vivo en la región de Valparaíso, pero en ese tiempo vivía en Santiago. Y buscamos un lugar donde poder ejercer el oficio, porque lo ensayábamos, en fin, entre nosotros, pero ahora vamos a contar. Y optamos por un lugar nocturno, un pub, un café
recién inaugurado en un barrio turístico de la ciudad de Santiago, que casualmente era de un chileno que había sido exiliado en Colombia y había vuelto a Chile. Y conocía mejor que nosotros lo que era la cuentería, la narración oral y todo eso. Entonces yo fui a hablar con él y le dije, mira, yo sé que esto se hace, porque yo sé que esto se hacía también en forma, aparte de hacerse en los colegios y en tantas partes, se hacía en forma nocturna en los cafés, me informé en España, ¿no? Y se hacía, claro, para jóvenes y adultos ahí. Le dije, y queremos, nos interesaría presentarnos porque no tenemos un lugar así. Y nos abrió inmediatamente las puertas. Por supuesto, me dijo, esto le hace muy bien al café porque viene gente, esto se hace en la noche, un horario en que eh, es, es fácil para todos concurrir. Bueno, y ahí partimos y empezamos a contar una vez por semana, los días miércoles, como a las 9:30, 10 de la noche. Era un espectáculo nocturno. Y por supuesto invitamos a las primeras funciones a todos nuestros amigos. ¿Mm? Eh, y funcionó muy bien. Los amigos quedaron encantados y, salieron a recomendar a otra gente, porque como nadie conocía la narración, era difícil todavía hacerle propaganda, ¿no? Difundirla. Entonces apostamos por el boca a boca para ver qué pasaba y fue genial porque el cuento era muchísimo más potente que lo que nosotros pudiéramos imaginar sobre en comunicar con la gente, en emocionar a la gente, en crear un espíritu de comunidad cuando se está ahí escuchando, ¿no? Todo lo que produce la narración. Entonces se nos llenó la sala a la segunda o tercera presentación. Era era un café no tan pequeño, pero que habían 80 personas, ¿no? Era pequeño, Era unos 80 uno, personas, pero pero 80 personas es un número respetable para empezar. respetable, por supuesto, para algo que era desconocido. Además, la gente habría cabido más gente, pero era un café, entonces tenía mesa, silla, pero la gente tomaba café, consumía, en fin. Y, y nosotros empezamos, sí, desde la segunda función a cobrar una entrada, eso sí. Yo siempre lo vi esto como una profesión, no como un hobby. Algunos de los narradores que estaban ahí, curiosamente, del grupo, todos eran actores, éramos 7, 8 personas, 7. Todos eran actores menos uno, que era psicólogo. Y había una sola mujer, el resto éramos todos hombres. Ese fue el grupo inicial de la narración oral aquí en Chile. Y, y yo dije, esto es profesional, nosotros estamos ofreciendo un espectáculo, el teatro es lo suyo, esto tiene lo suyo también, esto también es escénico. Teníamos un pequeño escenario, ¿eh? El café tenía un pequeño escenario donde cabía un par de guitarristas, que a veces la música que iba al café. De vez en cuando. Entonces dije yo, bueno, y cobrábamos una entrada más barata, por supuesto, que la que cobraban los teatros, ¿no? Y, y partimos, y no paramos nunca más. Y don Carlos, Yo permítame estuve, hacerle una pregunta, permítame, eh, perdón si lo interrumpo, pero quisiera no, no hacer una interrumpe. pregunta. ¿Y tuvo nombre este grupo? ¿Tuvo un nombre, una denominación? ¿O No, es que como éramos los primeros, éramos los cuentacuentos. No simplemente? habían otros. Es decir, a mí me gustaba la palabra cuentacuentos. Narración oral me gusta, pero es el nombre técnico, ¿no? Ajá. Es un nombre literario técnico. Es el nombre que le corresponde, pero cuentacuentos es un nombre de fantasía. Además me gusta escribirlo todo junto, ¿no? Cuentacuentos, un solo, un sustantivo. Como suena, como suena. Como suena, es un sustantivo. O sea, yo soy cuentacuentos, ¿no? Éramos cuentacuentos. Y, y no recuerdo, ¿qué fue lo que tú me preguntaste? No, le estaba preguntando si se pusieron algún nombre, si
Ah, no, claro, eso era cuentacuentos, nada más. No, Porque ustedes han sido, en realidad, va a ser la precisión, ustedes han sido los primeros que los pioneros, introdujeron, claro. los pioneros. Ahora, nosotros contábamos en un lugar que tenía un nombre precioso. Se llamaba La Casa en el Aire, ¿no? La Casa en el Aire es el título de un vallenato colombiano. El dueño que venía de Colombia le puso ese nombre. Entonces, se nos conocía como los cuentacuentos de La Casa en De el la casa Aire. de la... Imagínate, un nombre poético, ¿no? Y es cierto, yo decía que tenía mucha relación, porque lo que tú pones son palabras en el aire, ¿no? Supuestamente, que llegan a tu interior. Así que nos hicimos muy conocidos y fue un éxito total, tanto así que en vez de que nosotros fuéramos a la prensa vino a nosotros. Llegaron periodistas interesados mucha gente llegó interesada en conocer, gente de teatro, gente de todos lados, escritores, porque esto era totalmente nuevo y sabían que gustaba mucho y que se llenaba. Entonces nos empezaron a hacer entrevistas sin buscarlo y reportajes, incluso porque era algo nuevo, en diarios, revistas de cultura y todo. Y eso terminó de difundir, ¿no? Lo que hacíamos. Yo estuve un año y medio contando ahí una vez por semana. Nos organizábamos al principio, contábamos casi todos juntos porque no teníamos repertorio todavía, estábamos armando un repertorio, pero después con el tiempo nos turnábamos en parejas y contaba cada miércoles dos de nosotros. Alternábamos, ¿no? Y hacíamos la función de una hora y cuarto, y a veces más también, ¿ah? Porque la gente pedía otro cuento, ¿ah? No se quería ir la gente en la noche. Y después de ese año y medio, yo cambié de domicilio y me vine a vivir a Valparaíso, el año 95, ¿no? Entonces dejé la casa en el aire, ya era difícil A la distancia ir para de allá toda la Valparaíso. semana, ¿no? Y empecé a desarrollar una actividad en solitario en mi región, ¿no? Desde la ciudad de Valparaíso y en todo lo que es la región, que abarca varias ciudades, varias provincias y varias ciudades. Pero iba así constantemente después a Santiago, siempre estuve yendo, porque Santiago como la capital concita mucha demanda de esto, ¿no? Y así nos fuimos siendo conocidos y te empezaban a llamar entonces para contratarte, ¿no? Para hacer funciones, así como hacen ustedes en la Profesionales. tribu de los cuentos, en colegios, universidades, eventos, ferias del libro, aniversarios. Mira, el cuento cabe en cualquier parte. Cualquier escenario permite un cuento. Yo lo comprobé. Yo contaba a veces en cumpleaños, así, de personas que reunían una gran cantidad de gente, sí, personas como de cierta fama, por así decir, ¿no? Eh, he contado en velorios, he contado cuentos en velorios y es muy bonito lo que se produce. Un cuento ad hoc, por supuesto, ¿no? Que tenga Claro, que ver. si me deja interrumpirlo, si me deja Sí. interrumpirlo, don Carlos. No, no, Pero oye, tú interrúmpeme. los cuentos en velorios, hay países que los tienen incorporados en sus tradiciones, en sus tradiciones. Claro, pero Caso son otros específico, cuentos, son sí, otros cuentos. y son, digamos, dependiendo de la idiosincrasia del lugar, ¿no? Aquí en el Perú, Ah, por ejemplo, antes, ahora ya no con la modernidad, ya eso ha desaparecido, pero antes era habitual que existiera una ronda de cuentos, ¿no? Generalmente entre los hombres que asistían a los velorios, ¿no? Por eso, por eso me recordó esto y me trajo a memoria y creo que amerita hacerle una pregunta, don Carlos. Eh, ¿hay hay el cuentacuentos tradicional, el nato, aquel que no ha hecho escuela, que no tiene sino su propia impronta y su propia particular forma de narrar, de contar, y muchas veces ni cuentos, ni historias literarias, sino más bien vivencias o recuerdos o memorias o tradiciones?
¿Usted cree que esa forma, en la actualidad tiene algún tipo de futuro, por llamarlo de alguna manera? Existen los cuentacuentos espontáneos, ¿no? Aquellas personas que con mucho énfasis, entusiasmo, se animan a contar historias. Pero usted que es casi una cátedra en el tema de la narración oral, ¿usted cómo ve, usted cómo cree que es un narrador haciendo ya un oficio o un arte o una profesión de esta actividad para que se desempeñe y genere lo que debe y lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Que genera cohesión, genera solidaridad, genera imaginación, genera cultura finalmente? Mira, el narrador tradicional, o espontáneo, o como se le llame, tiene distintos nombres, es, en general, yo he conocido a varios. ¿M? He conocido algunos acá y otros también en otros países. E incluso en Perú, recuerdo, también conocí a alguien. Y en general son grandes narradores. O sea, como narradores orales, son perfectos. Interpretan su comunidad, eh, usan el lenguaje perfecto para vincularse con ellos, si son campesinos, si son de la montaña, del bajo, del valle. Conocen los modismos, conocen los giros, están siempre en contacto, la mayoría, con la naturaleza, con el campo, con el mar. Entonces son narradores, ellos no necesitan estudios, heredan esta tradición milenaria de contarse, que dicen los antropólogos, que es el origen, ¿no? El origen de toda la literatura es la narración oral, ¿no? Son herederos de eso, porque se les va transmitiendo. Hoy día hay muchos menos. Los países ya no son rurales ni semirurales, ¿no? Entonces, claro, desaparecen, pero los que hay son notables. No viven exactamente de eso, pero viven siendo invitados. ¿Ah? Los invitan a todas partes, les dan de comer, les dan de beber, en algunas partes les dan dinero también, la gente agradecida, ¿no? Eh, yo creo que no pueden tener otro trabajo, es difícil, porque como son pocos también y son conocidos. Hay festivales donde se los ha incorporado y funcionan muy bien. Son diferentes, son particulares, ¿no? Eh, pero no les quita ningún mérito. Yo creo que van a seguir existiendo siempre, por si hay comunidades que están alejadas, surgen. Es imposible que no surjan, porque la necesidad de contarnos historia es una necesidad inherente a nuestra especie. Somos la única especie animal de todas las que hay en la Tierra que tienen un lenguaje que les permite contar historias, o sea, ir más allá de los simples gruñidos de enojo o satisfacción, sino que de crear un mundo imaginario a partir del lenguaje. Y eso ejerce una fascinación absoluta sobre nosotros. Entonces, donde hayan algunos hombres reunidos, tiene que producirse eso. Estoy a contar una experiencia trágica que viví, pero muy interesante. Yo estuve detenido, fui prisionero de la dictadura a los pocos días del golpe militar, en septiembre del año 93. Estamos celebrando, no celebrando, no, perdón, conmemorando 50 años de ese nefasto golpe. Por lo tanto, esta historia viene muy al caso. Y yo fui detenido en mi casa porque era un militante de izquierda, una persona de izquierda que ponía carteles y propaganda de sus candidatos. No era yo nada temible, no era ni terrorista, ni estaba por la lucha armada, ni nada de eso, ¿no? Por ese simple hecho fui detenido junto con miles de personas y enviado al Estadio Nacional de Chile, que fue un recinto de prisioneros por muchos meses, ¿no? Se llenó, miles había, viviendo en condiciones terribles, con mucha hambre, con muy poco alimento, durante el día en las graderías. Y cuando venía la noche, te metían debajo de las graderías, les llamaban escotillas, que son como subterráneos
que están por debajo de los estadios, ¿no? Donde transita la gente para llegar arriba, durmiendo en el cemento, por supuesto, encarcelado con las rejas, en fin. ¿Y qué ocurría después? Tuve un mes ahí, un mes. Yo en ese tiempo era actor, no era cuentacuentos todavía. Era esto era el 90 y el 70 y, dije 93, no, esto era el 73. Yo fui cuentacuentos a partir del 93. Faltaba 20 años todavía. Y el- entonces de repente en las noches nos empezamos instintivamente, como todavía no, adentro no tenía, te recluían cuando se ponía el sol, no, no te ibas a ir a dormir esa hora. Nos juntábamos por grupos afines, así casuales, en pequeños círculos de 15, 20 personas, ¿no? Como que hubiera un fogón al medio. ¿Y para qué nos juntamos? A conversar. ¿Y qué era conversar? Conversar era contar. Entonces alguien contaba una experiencia que había vivido cuando lo habían detenido, experiencia terrible. Otro contaba una situación tragicómica que se había producido durante la detención. Otro contaba de dónde venía y por qué había llegado ahí, cómo había estado. O sea, eran puras historias que surgían. De repente había uno y contaba un chiste, ¿no? Y nos reíamos todos, un chiste, ¿no? O sea, era una terapia también, era una forma de buscar un cierto equilibrio, ¿no? En esa situación tan desequilibrada que estábamos viviendo. Y eso lo lograba la palabra. Yo miré eso desde el principio, dije, qué interesante esto. Como yo venía del teatro, dije yo, esto es como primitivo, esto debe ser lo primero. Lo primero. Bueno, y así dicen que surgió, ¿no? En torno al fuego, en las noches, cuando ya los grupos eran pequeños grupos nómades que se trasladaban, se tienen que haber juntado y deben haber contado lo que les pasaba, lo que les ocurrió en el día, a los que fueron para allá, a los que fueron a cazar, a los que fueron a pescar, en fin. Y se sumaban, por supuesto, a esa hora las mujeres y los niños también. Porque esto sigue ocurriendo todavía en el pueblo mapuche. El pueblo mapuche en las tardes se juntan muchas veces en torno al fogón, ahí en la ruca, con la comunidad, y cuentan, hablan de los problemas que tienen, de las situaciones, están las mujeres, se toma mate, qué sé yo, y los niños se van quedando dormidos en los brazos de los padres. Entonces, esa fue una experiencia que cuando aparece el cuento como narración oral y lo veo yo, lo primero que hice fue recordar esa experiencia del Estadio Nacional. Yo estuve un mes ahí, después salí. Bueno, eh, entonces yo te digo que es imposible que no surjan narradores y que no se sigan contando cuentos cualquiera sea la situación que uno esté viviendo, incluso en las más críticas. Y don Carlos, con el ánimo de ampliar un poco este tema, ¿y cómo ve usted? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su visión? Pasamos hace muy poco la pandemia. La pandemia, una de las peores cosas que le ha sucedido al mundo en general, ¿no? Porque nos ha cambiado prácticamente todo. O sea, todos nuestros elementos tradicionales han sufrido de una o de otra manera un trastocamiento, una evolución, una recesión. Y la comunicación, en este caso lo que usted mencionaba, eh, a través de los cuentos. Es una forma donde nos comunicamos tradicionalmente los recuerdos, las memorias, las historias, como usted menciona, de los pueblos, de las personas. Y en esta época en la que nos hemos vuelto prácticamente virtuales, donde no solamente en nuestras sociedades, sino en el mundo en general, las personas estamos perdiendo un poco la capacidad de la escucha atenta y la capacidad también de la conversación, ¿no? Con el celular, todo se ha simplificado de forma tal que muchas veces incluso se nota ya en las familias que las conversaciones que tradicionalmente se daban hasta no hace mucho, eh, están ahora en una especie de lapsus, ¿no? Entonces, ¿cómo cree usted que los cuentos, que la narración
que esta actividad tan hermosa a través de un cuento despertar el ansia de comunicación, de saber, de confraternizar, pueda ser llevada a cabo si el poder de la palabra que existe, que ha existido siempre y que, como usted ha dicho, nos ha traído desde los gruñidos hasta lo que tenemos ahora, ¿no? Una comunicación fluida. Pero hoy se encuentra ciertamente en una suerte de conflicto, Sí. porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo cree usted? ¿Qué piensa? ¿Qué presume que puede o que debería o que sugiere que debería ser para que mantengamos esa esencia humana que yo no sé, tal vez yo estoy muy equivocado, muy errado, pero que un poco que estamos perdiendo, al perder la comunicación verbal, la reunión, la conversación, el intercambio, sea a través de un cuento, de una historia? ¿Cómo hacer? Mira, la pandemia fue terrible por eso, porque te aísla, ¿no? Te aisló en tu casa, en tu pequeño círculo, sin posibilidades de estar con los otros. Eh, el, la- el video apareció como una posibilidad de poder seguir, por lo menos viéndonos, ¿sí? Y escuchándonos. Todos los que contamos hicimos cosas a través de Zoom y otras plataformas, ¿no? En ese tiempo. Era una manera también de subsistir y una manera de poder seguir haciendo lo que hacíamos, porque era imposible hacerlo. Ahora, fue mucho tiempo y eso afectó en general a todas las artes escénicas, porque vino un bajón tremendo de la actividad, de la asistencia de la gente, que recién, poco a poco se está retomando. Esto provocó crisis en todas partes en general. Ahora, eso es lo relacionado con la pandemia. Ahora, lo que tú mencionas es algo más general, que es la poca cohesión social de la misma, de la sociedad, por así decirlo, valga la redundancia. La falta de comunicación interpersona, ¿no? En una sociedad donde se está muy aislado en general, o los grupos son muy pequeños, ¿no? Algo- Hay gente que dice que ahora se trata de tribus, y me acordé de la tribu de los narradores. Se ha tribalizado, dice la sociedad. Entonces están los narradores, están los veganos, están los motoqueros, están en fin, los que tienen, de acuerdo a sus afinidades, ¿no? Pero la cosa colectiva, esa se produce, se produce sobre todo a través del arte, ¿no? Y también del deporte, que es otra manera de conectar. Pero el deporte conecta de otra manera, ¿no? En cambio, a través de la cultura conecta todo, porque conecta sentimiento, emociones, percepción, conocimiento, crítica, en fin. Entonces, yo no tengo receta para eso, ¿no? Porque ese es un problema de la sociedad actual, atomizada, está una sociedad atomizada. Todo esfuerzo que sea. Ahora, los esfuerzos siempre son individuales, ¿eh? Lo que pasa es que a veces esos esfuerzos individuales aglutinan gente, ¿no? Entonces, yo creo mucho en los esfuerzos individuales. Los que contamos tenemos la obligación de contar hasta morir, de seguir contando y tratar de seguir aglutinando gente en torno a eso. Todo lo que aglutine, lo que junte, lo que haga comunidad, ¿no? Eh, provoca un bienestar general, no solo a las personas, sino que también a la sociedad. Pero no hay razones. Tampoco se trata de eliminar la tecnología, porque la tecnología No, te resuelve. Tú me estás haciendo una entrevista desde el Perú. No podrías hacérmela si no estuvieras, si no antes, estuvieras este aparato antes de la delante, pandemia ¿no? no hubiera, antes de la pandemia no hubiera podido Claro, hacer esta conversación, ¿no? Esta claro, conversación que estamos sosteniendo no hubiera podido ser factible por diferentes razones, pero claro, la más importante es la falta de esta conexión tan cotidiana que tenemos ahora. Hoy claro. el Zoom, el Meet, todas estas plataformas que nos permiten conectarnos en cualquier parte del mundo nos han acortado las distancias, las han dejado
han dejado de ser una dificultad. Yo creo que lo que se viene va a ser siempre mitad y mitad, ¿ah? Porque todo esto de las pantallas, esto llegó para quedarse, indudablemente, sobre todo por las distancias, cuando se trata de cosas. Yo ahora puedo hablar con amigos y con colegas que están en cualquier parte del mundo y puedo verlos incluso, e incluso puedo verlos contar. Ahí sí que falla la pantalla. El narrador en la pantalla, televisado, nunca va a tener el ímpetu ni la llegada comunicacional que tiene en vivo. ¿Ah? Eso yo lo he comprobado ya muchas veces mirando a colegas que conozco, que cuentan extraordinariamente. Al verlos en la pantalla hay una merma del poder de comunicación, porque eso es una energía, yo diría que física, y que yo creo que se puede medir, ¿ah? Que se transmite cuando tú lo haces y que te devuelve el público y que te va cargando a ti además de esa energía. Eso uno lo comprueba, es físico esto, ¿ah? No sé qué tipo de ondas son, si Pero serán existen, electromagnéticas o no, pero de hecho existen. existen, porque yo a veces he llegado muy agotado, cansado por trabajo antes a una función y empiezo a contar y empiezo a sentir la cosa del público y al final termino, no me quiero ir ni a mi casa, ni a dormir, ni nada, quiero seguir. ¿Te fijas? Termino cargado de energía. Eso no ocurre con la pantalla, lamentablemente, ¿eh? Sí, Pero favorablemente sí a la profesión, porque si tú ves uno en pantalla y después lo ves en persona, dices, no, no es lo mismo, esto es no, mucho mejor. Bueno, claro. y por eso la gente, pues, oye, la gente va a ver a sus ídolos, a los grandes recitales musicales, porque podría escucharlo tranquilamente con audífonos en la casa, pero otra cosa es ver lo que ese grupo produce desde el escenario, ¿no? Cómo te carga a ti también. La, ¿Ah? Por la- eso la- existen los espectáculos en vivo. Hay que hacer un esfuerzo por tener siempre espectáculos en vivo de lo que tú quieres hacer y quieres comunicar. No hay otra receta. en definitiva, Carlos Genovese nos está comentando, nos está diciendo que la narración oral, la fundamental, la primaria, digamos, la que genera toda una fuerza energética de va y viene, gira en torno a la presencialidad, ¿no? Claro. Y no necesita hoy el narrador. Esto es un asunto personal, un gusto personal mío. El narrador no necesita aparatos para contar. He visto muchos narradores llenos de cosas para contar. Ponen, qué sé yo, pantalla, no pantalla, tienen que llevar instrumentos, colores, gorros, Luces, humo, gorros, vestuario. claro, vestuarios raros, objetos múltiples. No digo, hay narradores que son excelentes Excelentes. músicos y que combinan muy bien, ¿ah? La narración y la música, sin dejar de ser narración, gana con la música si el narrador es un buen músico y lo sabe hacer. Pero esos son los menos, ¿no? Pero la mayoría se viste con muchas cosas. Hay gente que para narrar se llega a poner la nariz del clown, del payaso. Eso es absurdo, ¿ah? Y si lo ve un payaso, lo va a insultar, porque te va a decir que está insultando la nariz del clown, es como el elemento icónico, sagrado de los clowns. Entonces, Claro, cuando tú te titulas de payaso, tienes recién derecho a ponerte esa nariz roja, si no, no cualquiera la debería usar, ¿te fijas? Y así hay es. narradores que se la ponen para contar, pero que no tienen nada, ni siquiera los cuentos son ni divertidos. Entonces, es muy curioso eso, ¿ah? Y eso hay que difundirlo y decirle, no necesita tu cuento, hecho tuyo, por supuesto, apropiado, con tu lenguaje. Yo cuento muchos cuentos tomados de la literatura, pero los transformo, los modifico, los adapto a la oralidad, porque no pueden ser contados tal como están escritos. Eso es literatura. Tiene otro ritmo, otra forma, cambia incluso el lenguaje. No necesitas cambiar, la historia no cambia. Lo bueno son las historias, lo que ocurre, las acciones, pero luego tú encuentras la manera de decirlo con el lenguaje oral, que requiere una serie de recursos que no son del caso analizar acá, pero que es el que posibilita que eso llegue, ¿no? Entonces, el cuento necesitas eso, tener tu historia, querer contarla con muchas ganas y hacerlo contigo mismo nomás, ¿m? Con lo que tengas.
Algunos tendrán una voz maravillosa, otros no tanto. Yo he tenido algunos alumnos que son hasta levemente tartamudos, pero que lo utilizan dentro del cuento y les sale muy bien, tú sabes, lo superan de alguna manera y otras veces lo ponen cuando corresponde y queda muy bien. Entonces, siempre se puede comunicar oralmente. Como los cuentacuentos tradicionales, ¿no? Mencionó Carlos Genovese al principio de la conversación que los cuentacuentos tradicionales no necesitan tener buena voz, Claro, tener una gestualidad muy acendrada, no necesitan un escenario, no necesitan absolutamente nada más que su intención, su imagen mental de lo que quieren transmitir con la historia, porque muchas veces los cuentacuentos que algunos de nosotros, los que tenemos cabezas blancas en particular, que hemos escuchado, tíos, abuelos, amigos, padrinos, que venían a las fiestas, a las reuniones familiares y contaban una historia, ¿no? Que no necesariamente era un tema literario, era una historia generada muchas claro, veces en el momento, espontánea, ¿no? Si se quiere, en cierto punto, una improvisación. claro, claro, ¿no? Obviamente, obviamente. Y, y hay historias sí que se transmiten, ¿no? Y que tú sabes que algunas tienen origen literario, pero se pierde. Eso es lo más lindo de los cuentos. Yo he contado muchos cuentos que ahora se cuentan en otras partes. Y lo que yo espero es que en algún tiempo se sigan contando mucho tiempo y después no se sepa de dónde vienen. Se transforman en anónimos, Que suele por suceder, supuesto. que suele suceder que Claro, se transforman en anónimos porque es hay que- tantas versiones. no, claro, y porque ya se pierde, el autor desaparece, ¿no? Desaparece. Y eso es legítimo, no por los derechos de autor, porque ahí el autor reclama, pero no, pero eso ocurre con el tiempo, tienen que pasar décadas. ¿Ah? Y si la historia se conserva es porque la historia vale la pena, ¿no? Contarla todavía. Entonces, Así es. fíjate que uno está contando a veces cuentos que vienen de Persia, un imperio que ya desapareció hace miles de años, y sin embargo historias persas subsisten hasta el día de hoy. Y eso es maravilloso. Y esa labor la hacen los narradores, porque la literatura está en esa historia, pero ya nadie va a ir a leer una historia persa, ¿no? Primero tiene que encontrar una traducción del persa, que no es fácil, porque ya es un idioma que no se habla, pero el cambio en las narraciones se transmiten y después uno las traduce. Yo escuché una vez contar a un narrador inglés un cuento muy simpático, muy bonito, y me resultó muy fácil traducirlo y lo cuento yo. Y es un cuento típicamente inglés y pareciera un cuento de acá, podría ser peruano, chileno, ¿no? Porque tiene que ver con el campo, con los ratones, en fin, ¿dónde no hay ratones? ¿Eh? Eso es lo lindo de los cuentos, son interculturales, se Don Carlos, mezclan. permítame que le interrumpa. Realmente conversar con personas como personajes, en realidad, como usted, que tienen tanto, tanto, pero tanto por decir y por transmitir, es es una delicia. Es asistir a una biblioteca y no saber cuál de los libros que hay allí, que todos son interesantes, empezar a leer. Quiero hacerle una pregunta personal. ¿Cuál fue su primer cuento? ¿Usted lo recuerda? Sí, es un cuento de Mario Benedetti. Mario Benedetti. No recuerdo el título que tiene, porque a veces los títulos, pero sí recuerdo, ese fue el primer cuento que preparé yo para contarlo en el taller, ¿no? Para contarlo en el taller a los demás miembros del taller y para contarlo también en una función después con invitados que se hace como cierre del taller, donde vienen amigos, parientes, qué sé yo. Es el cuento de un campesino, de un hombre de un pueblo de campo, pueblo que resucita, Como que Lázaro. lo entierran, pasan 10 años y de repente despierta en su tumba, que era una tumba primitiva, ¿no? Lo envuelven en un sudario y luego lo meten como en una cosa de roca de piedra, una cosa así, porque era un pueblo bien.
eh, y vuelve al pueblo, vuelve por sus fueros, como se dice, ¿no? A reclamar lo que es suyo. O sea, ¿qué pasó? Y resulta que nada de lo que tenía ya le pertenece. Es un cuento muy lindo, muy reflexivo, impresionante, porque, qué sé yo, la mujer se casó con otro, por supuesto, se quedó viuda. El sobrino heredó las tierras y no, y ya no las quiere de él, o sea, vive su familia con eso. Hay varias anécdotas, hace mucho que no lo cuento, ¿no? Lo tengo un poco olvidado, pero eh, y entonces no le queda más remedio que volver. Se encuentra con un amigo, el único que lo acoge es un amigo y que se alegra mucho porque lo ve en el camino y le dice, pero si tú estabas muerto, no, si resucité. Y el amigo le presta un poco de ropa porque venía desnudo, se había envuelto con los jirones que le quedaban de esa sábana en que lo envolvieron. Y el amigo le presta un poco de ropa para que se ponga y se va al pueblo. Y el pueblo le va muy mal. Él había tenido también, como buen campesino antiguo, un amante, ¿no? En las afueras del pueblo. Y va a ver al amante, por supuesto, que el amante por lo menos lo acoja. Y, y la amante se aterra, dice, no, tú eres un demonio, tú moriste, tú eres Satanás, tú no puedes estar aquí, sale de mí. Le ponen los signos así, le saca un crucifijo, lo echa a patar. No, si le va pésimo, le va pésimo. Y vuelve y se encuentra con el amigo en el camino y dice, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a recuperar mi sudario. O sea, vuelve a la tumba. ¿Mm? El cuento es muy interesante porque te dice, mira, lo pasado, pasado está, lo muerto, muerto está. Tú, no se puede volver a la vida que tuviste, no, eso ya se terminó. ¿Ya? Tiene muchas lecturas ese cuento, muchas. Yo conté ese cuento y le adapté un final propio. Ah, lo conté, era 30 años más jóvenes cuando lo conté. Después lo seguí contando y a medida que se me empezó a poner la barba blanca y el pelo blanco, me di cuenta que ese cuento tenía una posibilidad muy interesante. Eh, y yo cuento de que el tipo, él vuelve y le dice, no sé, dice, me voy a ir de otra ciudad, me voy a ir a otra ciudad. Y el amigo le dice, no, pero es que ten cuidado, porque no, le dice, ¿y qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? No sé. Llega a otra ciudad y se da cuenta que lo único que él puede hacer es contar esa historia. Y va, cuenta esa historia y le va muy bien. Le va muy bien porque era una historia muy interesante, ¿no? Entonces la empieza a contar y a contar. Y donde va, le dan trago, comida, le pagan, se hace conocido, lo invitan a otro lugar, y se está transformando en un cuentacuentos sin darse cuenta. Y dicen, y bueno, y si algún día un tipo, y me describo yo, a un tipo como yo, blanco, de barba blanca, semicalvo, de 1,80 m, yo soy alto, 1,80 m de estatura, qué sé yo, les cuento este cuento, sepan que lo que les está contando es la pura y santa verdad. O sea, termino yo siendo el El, resucitado el personaje, el del personaje. cuento, el personaje, como un guiño, ¿no? Un guiño cómico al cuento, Don ¿no? Carlos, Pero, le hago, haciendo acopio de tomando este ejemplo que usted nos acaba de hacer, de este cuento. Se dice que los cuentos son obras literarias en su mayor caso de un autor y que deben conservarse debe conservarse fidelidad al texto. Pero usted que es narrador de tantísimos años, hacedor, dije yo en algún momento, del Capac Ñan de la narración, aquí en Sudamérica por lo menos, eh, nos ha dicho que los cuentos fundamentalmente son del narrador, desde el momento que los conoce, los investiga, los incorpora y luego los hace suyos con sus propias palabras. Tendríamos que asumir entonces que hay cosas irrenunciables en los cuentos, como son la esencia, el espíritu
el esqueleto del cuento, ¿no? Claro. Pero los finales son factibles de ser versionados, digamos. En el caso que usted nos comenta, usted hizo una versión propia y personal de ese cuento, dando una continuación a la obra de arte de Benedetti, ¿no? Sin dejar de ser el cuento de Benedetti, hoy es un cuento, digamos, en coautoría Claro. con Carlo Genovese, porque tiene un final Exactamente. distinto que no es el del autor. Usted tiene la versión fundamental, básica, esencial, pero con un final más apropiado a los fines y al momento en el que usted lo cuenta. Claro. Mira, hay espectáculos que se hacen, yo he hecho espectáculos en teatro emblemáticos, así importantes, por ejemplo, en Buenos Aires, en Celsic, donde te hacen un programa y te obligan a poner de quién son los cuentos. Y tú pagas un derecho de autor, si son de autor, a la Sociedad de Autores Teatrales de Argentina, que la hace llegar a su autor, lo que me parece muy bien a mí no me molesta eso. Entonces yo hice un espectáculo con puros cuentos de Jorge Díaz. Jorge Díaz, un dramaturgo chileno, gran amigo mío, que ya falleció, y que escribía cuentos extraordinarios, ¿eh? Que se conocen mucho aquí en Chile y en Argentina sobre todo, porque yo los llevé para allá. Entonces, entonces yo ponía espectáculos, un nombre del espectáculo, eh, basa, basado en cuentos de Jorge Díaz, adaptación oral Carlos Genovese. Y con eso yo resuelvo el problema legal, por así decirlo. Porque de verdad, los cuentos, eh, lo que hace el narrador es introducir en el cuento su propia experiencia sobre el tema, ¿no? Si hablamos, ya tengo muchos cuentos de amor, de separaciones, de pareja, todo. Yo soy separado una vez y casado de nuevo para siempre. Esta vez para Pero siempre. esto para siempre. Ya llevo casi 40 años casado, así que para siempre. Y entonces tú has vivido toda esa experiencia, desde los pros y los contras, todo lo que significa. Entonces, un cuento que toque el tema le permite a uno explayarse, claro, por supuesto. Si lo interesante es cómo el narrador se mete en eso, de manera de que toque a mucha gente sensiblemente que ha vivido las experiencias. A veces los cuentos son muy sintéticos, tú los puedes ampliar. Otras veces los cuentos se van muy por las ramas, pero la anécdota central es muy potente, muy buena, entonces tú le cortas ahí, lo recortas y te vas a la médula, porque tampoco puedes aburrir. Por ejemplo, las descripciones se toleran muy poco en los cuentos, tienen que ser muy breves, muy concisas, son como pinceladas, ¿no? Los cuentos orales, incluso los cuentos escritos también no admiten demasiadas descripciones. De eso se trata, ¿no? Le diré, porque el cuento, antes que nada, porque tú hablas, dices, sí, el cuento emociona, comunica, todo, pero hay una palabra que se menosprecia, pero que es muy importante. El cuento sobre todo tiene que entretener, entretener. Si no entretiene, estás perdido. Puede ser emocionante, puede ser un cuento profundo, filosófico, pero si no entretiene, no pasa nada. El cuento contado es una entretención. Tú vas a contar para entretener, por lo interesante, divertido o lo emocionante que es tu historia, pero para entretenerte. Esa labor también se le pide al teatro, ¿no? Fíjate tú que un dramaturgo político, ideológico, como era Bertolt Brecht, el alemán, decía que el teatro, si no entretiene, está perdido. Y él hacía unas tremendas obras, maravillosas, pero muy entretenidas, siempre, profundas, sociales, en fin, épicas. Entonces, de eso se trata, de buscar la manera de que sea entretenido. Y ahí está, oye, y eso está siempre librado solamente al criterio del narrador. El narrador está solo frente al cuento. Él tiene que decidir todo. Él dirige la adaptación, la versión, la dirección, la iluminación, si la tuviera también, porque hay lugares en que hay luces y tienes que usarla, ver. No es que te hagan muchos cambios de luces, pero sí tener una luz adecuada para crear el ambiente cuando se pueda. ¿Ah? Y una cosa que tú dijiste recién sobre de que los narradores espontáneos
no tenían esto, ni lo otro, ni escenario, mira, ahí uno se equivoca. El narrador siempre está en un escenario, cualesquiera que sea. El escenario se crea al momento en que tú te paras delante o te sientas delante de una audiencia y dices, miren, escuchen, les voy a contar. Ahí creaste tu propio escenario. Tanto es así que en el teatro moderno, en la dramaturgia moderna, ya no se habla solo de escenario, se habla de espacio escénico. Entonces, yo creo un espacio escénico en mi casa. Si junto a 4 o 5 amigos y les cuento un cuento, ese es mi espacio escénico. Claro, yo he contado cuentos debajo de un árbol, en un campo, he contado en una cárcel donde no hay escenario, en fin, en un matrimonio, en un velorio. ¿Ah? Ahora, el escenario el espacio escénico de un velorio es impresionante. El clima, el cajón con el difunto al lado tuyo y tú contando. Es hermoso, sí. Tremendo, pero hermoso. ¿Por qué? Porque el cuento igual produce ese efecto balsámico. Y el cuento, ¿tú sabes lo que produce en los deudos? Alivio. Alivio de la pena. Dicho todo, he contado 2 veces nomás, ese velorio, ¿no? Y por necesidad, porque me lo pidieron, porque era un familiar, en fin. Entonces, eh, una vez un familiar y el otro era el velorio del hombre que nos abrió las puertas en la casa en el aire, donde empezamos a contar cuentos, que al año y tanto se enfermó gravemente y se murió, siendo un hombre no tan mayor. Entonces, en su, en su funeral, todos los que participaban en el café, los músicos y todo, le hicieron un homenaje. Y a mí me pidieron que contara un cuento y yo preparé un cuento especialmente para él, que por supuesto no es un cuento sobre la muerte, sino sobre la vida, ¿no? Y quedó fantástico, quedó fantástico. Entonces, siempre estás, acuérdate tú también cuando cuentes, siempre estarás en un escenario. Ese es tu escenario. Por eso que el cuento, la narración oral es un arte escénica, que no se la ha considerado así en Chile, recién hace poco menos de un año que apareció la ley donde la narración oral está dentro de las artes escénicas. Una nueva ley que se hizo de las artes escénicas para mejorar los proyectos, incluso y los fondos, ¿no? Entonces se incorporaron y la incorporamos porque fue una batalla de los narradores, ¿no? Se fue y se habló con los legisladores y todo, de qué se trataba, se mostró la historia, en fin. Y bueno, y todos los que ya habíamos contribuido, ya contribuimos a que eso ya tuviera un fundamento y que hubieran. Hay algunos, no sé cuántos hablar, en Chile habrán unos 2.000 narradores, no sé, más o menos, o un poquito menos a lo mejor. Profesionales a lo mejor son menos, pero gente que ya siente que puede pararse y contar, sí. Entonces, eso se consiguió también, ¿no? Esa legalidad. Bueno, eso es lo que quería agregarte. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que estamos en el tiempo ya, ¿no? Hace Sí, rato. sí. No, pero es que las conversaciones, antes de iniciar la conversación esta, comentábamos, ¿no? De que esto no es una entrevista, es una conversación con una persona que tiene muchas cosas importantes e interesantes para esta pasión, más que profesión, en muchos casos es una Claro. pasión, la Es que narración. todo lo artístico es una pasión, siempre. Sí, Si no, sí, no funciona. si no, Si es no un funciona. negocio, no funciona. Sí, esto no Hay, es... hay, hay artistas que hacen negocios, pero es material desechable. Canciones desechables, todo desechable. Hay teatro desechable. Cuentos desechables a lo mejor también hay, no sé, no conozco, pero puede haber. Yo tampoco no conozco No ninguno, sé. porque todo siempre es un placer escuchar a Sí, un buen siempre. narrador. A un buen Claro, narrador. claro. Don Carlos, quiero agradecerle a nombre propio, a nombre de la tribu de narradores, que es lo que promueven este programa, a nombre de Radio América Visión y Satélite Visión, que emite desde Chile por su plataforma, y también de TV Mundo Digital, que emite desde Costa Rica por la plataforma televisiva, por esta oportunidad que usted nos ha brindado de escucharlo, de aprender, de instruirnos y de saber que don Carlos Genovese está en actividad y que su página web es carlosgenovese.com, su correo electrónico carlocuentos@gmail.com, para todos aquellos que tengamos interés en contactarlo, en ver
en seguirlo. Tiene también, entiendo, su programa, su canal de YouTube, donde se pueden apreciar algunas de sus intervenciones. Y este mismo programa va a estar colgado también en el YouTube de la página de narradores para que lo podamos disfrutar una y otra vez y volvamos a escucharlo para captar todo esto que ha sido casi una clase magistral sin tratar de serlo, porque de lo que se trató fue de conversar con el gran maestro Carlos Genovese. Muchísimas gracias. Las palabras para que se despida de nuestros seguidores. Bueno, gracias a ti, Manuel, por la oportunidad y un placer siempre seguir en contacto con la gente que lo conoce a uno y los que no lo conocen también en esta pasión que es el cuento. Yo dejé el teatro finalmente, ¿no? Hace muchos años, porque me di cuenta que no podía hacer las dos cosas, de manera que hace ya más de 20 años dejé completamente el teatro y me dediqué nada más que al cuento, pero no me arrepiento. Lo he pasado muy bien y creo que le estamos haciendo un servicio a la comunidad, Al mundo, al mundo. ¿ah? Porque, dicho sea A de la paso, comunidad mundial, claro. yo creo que la narración es una forma de hacer un mundo mejor. Puede ser una Exactamente, herramienta por muy supuesto. antigua, puede ser una herramienta muy antigua, puede ser una herramienta muy relegada, pero sigue siendo una herramienta muy eficaz para mantener nuestra esencia de seres humanos, de comunicarnos, de compartir y de generar en el otro, en el escucha, las emociones que el narrador quiere generar. Gracias, muchísimas gracias al maestro Carlos Genovese. Y con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana y en una próxima oportunidad que nos brinde su tiempo el maestro Carlos Genovese. Muchísimas gracias.